WWE es verdaderamente la meca de la lucha libre profesional. Pero, considerando que existe desde la década de 1960, el crecimiento de la empresa a nivel mundial no debería sorprender a nadie. Claro, no habrían llegado tan lejos de no ser por las grandes estrellas que, año tras año, atrajeron a nuevos fanáticos. Más que cualquier otra cosa, han sido los propios luchadores quienes han ayudado a la compañía a alcanzar nuevas alturas. Sin embargo, solo puede haber un mejor luchador cada año. Una persona que se destaca por encima del resto como el mejor luchador de un periodo específico de 12 meses. ¿Quiénes fueron esos luchadores? Eso es lo que se explora a continuación. Un recorrido profundo por los mejores luchadores de cada año en la historia de WWE. El viaje comienza en 1963, cuando Vince McMahon padre se separó de la National Wrestling Alliance y formó la World Wide Wrestling Federation. Durante los primeros 7 años de esta nueva promoción, un solo hombre fue quien más contribuyó a establecer la empresa como una marca sólida, Bruno Sammartino. Desde 1963, Sammartino derrotó a Buddy Rollers para convertirse en campeón mundial de la WWF y durante los años que siguieron, mantuvo el título con orgullo. No importaba si se trataba de Guerrille Monson en 1964, Gene Koniski en 1965, Killer Kowalski en 1966. Giant Baba en 1967, The Sheik en 1968, Ivan Koloff en 1969 o George the Animal Steele en 1970. Todos enfrentaron al campeón y todos cayeron. Durante este periodo, Bruno se convirtió en un héroe y un ícono, no solo para los italoamericanos, sino para los fanáticos de la lucha libre en general. Pero su dominio no podía durar para siempre. Tarde o temprano, otro luchador iba a querer su lugar. Y aunque resistió el cambio tanto como pudo, su momento terminó en 1971, cuando apareció un nuevo referente, Pedro Morales. Después de perder el título ante Ivan Koloff, Sammartino se alejó por un tiempo. Eso permitió que un nuevo rostro carismático emergiera, y para finales de ese año, Pedro Morales levantaba el campeonato mundial. En 1972, continuó como campeón, con defensas exitosas ante luchadores como Freddie Blassie, Stan Stasiak y Ray Stevens. Incluso en 1973, Morales se mantenía fuerte, enfrentando a Mr. Fuji y Larry the Axe Hennig. En 1974, Bruno Sammartino volvió con fuerza y recuperó el campeonato. Siguió siendo el pilar de la empresa también en 1975, enfrentando a Nikolai Volkov, Lord Alfred Hayes y el Capitán No Albano. Para muchos, Sammartino era la imagen de la empresa, un símbolo de clase y dignidad. Cuando llegó 1976, aún era una figura sólida, enfrentando a Bobby Duncan, Jimmy Valiant y Blackjack Mulligan. Pero en 1977, el desgaste comenzó a notarse. Eventualmente, cayó ante el que sería el mejor luchador de ese año, Superstar Billy Graham. Hasta ese momento, los villanos rara vez eran campeones por periodos largos. Pero Graham era tan carismático y talentoso que Vince McMahon padre confió en él durante todo el año. Era como una versión de Muhammad Ali en la lucha libre. Su habilidad verbal era tan impresionante como su presencia física. Se autodenominaba el hombre de la hora, el hombre con el poder, demasiado dulce para ser amargo. Aún así, WWE seguía siendo una empresa con enfoque en los héroes, y por eso, cuando Bob Backlund surgió en 1978, fue él quien tomó el relevo. Ganó el título mundial y se estableció como el hombre a vencer. No tenía el carisma de Graham, pero sus valores y habilidades técnicas lo hacían destacar. En 1979, defendió su título contra figuras como Peter Maivia y Ernie Ladd. Incluso cuando Vince McMahon Jr. compró la empresa en 1980 y empezó a transformar la WWF en WWF, Backlund siguió siendo el referente. Durante 1981, enfrentó a Stan Hansen, SGT, Slaughter y Don Meraco.
En 1982, los nuevos talentos comenzaron a emerger, pero Backlund resistió y siguió siendo campeón todo el año. En 1983, en su sexto año como campeón, seguía luchando con intensidad frente a Big John Studd, Afa y Tony Atlas. Sin embargo, perdió el título ante The Iron Sheik, y así se abrió la puerta para una nueva figura dominante, Hulk Hogan. Con Hogan comenzó la era de Hulkamania. Un verdadero superhéroe con camiseta roja y amarilla que capturó la atención de los niños de todo el mundo. En 1985, junto a MRT en WrestleMania, consolidó la conexión entre la lucha libre y el entretenimiento pop. En 1986, protagonizó giras con récord de público ante rivales como Roddy Piper, Terry Funk y Jesse Ventura. En 1987, enfrentó a André el Gigante ante más de 93,000 personas en el Pontiac Silverdome, en un combate legendario. Más tarde, su revancha con André fue vista por 33 millones de personas. Sin embargo, tras perder el título debido a un final polémico, Hogan comenzó a mirar hacia Hollywood. Mientras filmaba películas, su lugar fue ocupado por otro favorito del público, Macho Man Randy Savage. Savage ganó el título en WrestleMania 4 y se convirtió en la cara de la empresa, hasta que Hogan volvió. En WrestleMania V, los Mega Powers explotaron, y Hulk recuperó su lugar como la mayor estrella. En 1990, llegó el turno de The Ultimate Warrior. Fue campeón y logró lo impensable, vencer a Hogan limpiamente. Pero su falta de estabilidad emocional y de compromiso no le permitieron mantenerse en la cima. En 1991, Hogan retomó el liderazgo. Y en 1992, debido a los problemas legales relacionados con los esteroides, Vince McMahon apostó por una nueva dirección, la habilidad técnica por encima del físico exagerado. Así nació la era de la nueva generación, con Bret Hitman Hart como su símbolo más claro. ¿Cómo lo hizo? Teniendo la mejor lucha en la cartelera de cualquier noche y demostrando que sin importar con quién le tocara luchar, podía hacer que parecieran una estrella. ¡Demonios! Era tan bueno que parecía que la mente del jefe finalmente había cambiado sobre la idea de que solo personas de 1.93 metros de altura y 136 kilogramos de peso podían llevar la compañía. En adelante. Aunque eso no significaba que Vince hubiera terminado con los hombres grandes, porque a pesar de la grandeza sin igual de Bret, incluso él fue eclipsado cuando, en 1993, Yokozuna dominó absolutamente la industria. Y lo hizo venciendo tanto a Bret como a Hulk Hogan en distintos momentos por el título de la WWF, y luego teniendo un largo reinado en la cima, durante el cual destruyó absolutamente a todos los que se le pusieron enfrente. Pero por más fuerza de la naturaleza que fuera Rodney Anoa'i, la WWF seguía siendo una empresa centrada en los babyfaces en el fondo, y por eso fue que, para 1994, Bret Hart había recuperado su lugar como el principal luchador y el mejor intérprete que Nueva York tenía. Después de presentar un par de clásicos de 5 estrellas contra su hermano Owen en WrestleMania 10 y SummerSlam respectivamente. Dicho eso, 1995 no sería un año tan fuerte para el Hitman, ya que perdió el título de la WWF y, desde allí, estuvo atascado en la cartelera media durante gran parte del periodo. Entonces, otro babyface principal tuvo que ascender como el mejor luchador del año, y ese fue Diesel. Sí, en 1995 no había nadie más popular que Kevin Nash. Y esto se debía a que, con su personaje de tipo genial, rápidamente ganó el corazón de los fanáticos en todas partes. Aún así, aunque era popular y muy carismático, nunca fue realmente el éxito de taquilla como campeón que la empresa esperaba que fuera. Pero esto no puede culparse completamente a él, porque a mediados de los 90 la WWF atravesaba un periodo notoriamente difícil, donde prácticamente nadie podía atraer audiencia. Y eso no mejoraría al año siguiente, porque con la promoción de Vince McMahon convirtiéndose en un distante segundo lugar en las Monday Night Wars, en parte como resultado de la marcha de Diesel a la WCW,
Había una lucha desesperada por encontrar a alguien que pudiera llevar las cosas hacia adelante. Gracias a Dios, entonces, que había un hombre que había estado creciendo desde hacía años en este punto, alguien que finalmente tuvo la oportunidad de mostrar todo lo que podía hacer aquí. ¿De quién hablamos esta vez? De Shawn Michaels, por supuesto. Sí, fue durante este año que la fiesta de presentación de HBK como posiblemente el mejor luchador del mundo finalmente ocurrió. Cuando logró su sueño de la infancia de ganar el título de la WWF en WrestleMania 12. Dicho eso, por más grandioso que fuera, en este punto la WCW era tan popular gracias a la creciente historia de la NWO que, sin importar cuán buena fuera la actuación de Michaels, la WWF seguía siendo derrotada regularmente en los ratings. Cuando llegó 1997, entonces, estaba claro que se necesitaba algo nuevo si la empresa de Nueva York quería continuar. Y afortunadamente, tenían justo al tipo indicado para guiarlos en una dirección ganadora, ya que este fue el año que vio el ascenso de Stone Cold Steve Austin. Claro, 96 fue el periodo en el que se convirtió en el King of the Ring. Pero 97 fue el verdadero momento de despegue para la Serpiente Cascabel, ya que, después de tener posiblemente la mejor lucha de todos los tiempos contra Bret Hart en WrestleMania 13, se convirtió en el gran antihéroe de su época al enfrentarse absolutamente a todos, ya fueran técnicos o rudos. Demonios, incluso Vince McMahon sintió su furia en un momento durante una hora icónico segmento donde Austin le dio al jefe un Stone Cold Stane. Y la rivalidad entre estos dos continuó en 1998, ya que con la era Attitude en pleno auge y la lucha libre volviéndose más popular que nunca, Stone Cold estaba al timón como campeón de la WWF y una constante pesadilla para la vida de Vince McMahon. Pero los buenos tiempos no terminaron en 1998. Ya que con la popularidad generalizada que la compañía estaba disfrutando continuando en 1999, Austin contra McMahon seguiría trayendo multitudes récord. Y la Serpiente Cascabel se convertiría aún más en un fenómeno de la cultura pop como resultado. En serio, en ese punto era posiblemente la estrella más grande en toda la historia de la lucha libre, incluso más que Hulk Hogan. Claro, hacia finales de ese año, tuvo que tomarse un tiempo para recuperarse de una cirugía de cuello. Eso significó que durante el 2000 se abriría la puerta para que el hombre que servía como el yin del yang de Austin, The Rock, se convirtiera brevemente en la nueva cara de la empresa. Por supuesto, si había alguna preocupación de que no pudiera estar a la altura del estándar que Stone Cold había establecido, esto se demostró erróneo rápidamente, ya que Rocky se convirtió posiblemente en una estrella aún más grande a nivel general. Y respaldó todas sus palabras también en el ring, pasando la mayor parte de lo que muchos todavía consideran el mejor año de la WWF como campeón mundial. Dicho esto, para 2001, otra estrella habría surgido para tomar el lugar de Dwayne como el mejor luchador del elenco. Pero entonces, dado lo prodigio que era Kurt Angle, quizás no sea una sorpresa que encontrara tanto éxito tan rápidamente. Demonios, era tan bueno que, después de menos de un año en el ring, ya era campeón de la WWF. Y durante todo 2001, demostró ser merecedor de todos los elogios que se le otorgaron, al poder estar a la par con otros trabajadores más establecidos como Chris Benoit, Chris Jericho y Eddie Guerrero. Pero ni siquiera Kurt fue rival para lo que vendría después, porque en 2002 todo giraría en torno a un talento único en su generación llamado Brock Lesnar. Y lo que hacía a Brock tan especial era que todos podían ver desde el primer minuto que estaba destinado a ser una superestrella. Tanto fue así que, tras menos de 6 meses en el roster, WWE, como ahora se llamaba tras su cambio de nombre, se vio obligada a darle a él el título mundial indiscutido y dejarlo correr con la pelota. Aún así, una persona que no estaba contenta de ser opacada por este recién llegado era Kurt Angle. Y fue por eso que, al llegar 2003, volvió con sed de venganza.
ofreciendo algunas de las mejores actuaciones de su carrera e incluso recuperando el título de WWE de manos de la bestia en un momento dado. Pero no fue solo su rivalidad con Lesnar lo que lo convirtió en lo mejor de ese año. No, también fue por sus combates estelares contra nombres como John Cena y Eddie Guerrero. Dicho esto, al llegar 2004, sería este último quien lo desplazaría como el mejor luchador de WWE, porque sin duda este fue el año de Latino EAT. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Después de todo, este fue el periodo en el que Eddie tuvo uno de los momentos más emotivos en la historia de la compañía al derrotar a Brock Lesnar y ganar el título de WWE. Y además, fue también el año en el que convirtió a JBL en una estrella en uno de los combates más sangrientos jamás vistos en un cuadrilátero. Lamentablemente, a finales de 2005, llegaría la tragedia. Y así, al ya no estar él para portar la antorcha, le correspondía a la siguiente fase de la promoción levantarse y tomarla. Sí, 2005 marcó el inicio del ascenso de John Cena. Y al menos en esos primeros días, los fanáticos estaban totalmente detrás de John cuando llegó a WrestleMania 21 y ganó el título de WWE a JBL. Por supuesto, la verdadera prueba llegaría poco después, ya que cuando muchos hombres adultos en la audiencia comenzaron a darle la espalda, tuvo que esforzarse aún más para demostrar que merecía ese lugar. Por suerte, estuvo más que a la altura del reto, ya que durante 2006, el llamado Big Match John continuó siendo el jugador franquicia en sus rivalidades con Edge, Triple H y Rob Van Dam. Y aunque había una parte del público que seguía negándose a apoyarlo, el oriundo de West Newbury era tan bueno en su papel que eso no impidió que siguiera siendo la pieza clave en el arsenal de Vince McMahon incluso durante 2007. De hecho, para este punto incluso lograba tener buenos combates contra rivales como Umaga y The Great Khali, lo cual demostraba que incluso en aquel entonces, Cena era mejor en el ring de lo que muchos le daban crédito. Pero todas las buenas rachas deben terminar eventualmente. Y así fue como, al llegar 2008, alguien más lo desplazó como el mejor intérprete de WWE. Dicho esto, considerando la racha profesional definitoria que atravesaba Randy Orton en ese momento, no había forma de que alguien más lo superara en esta categoría. Ahora era la era de Orton, el año en que Randy se convirtió en el villano más malvado y sádico que la empresa había visto en años. Y con eso vinieron muchos reconocimientos, ya que no solo ganó el título de WWE, sino que también encabezó numerosos pay-per-views contra nombres como Triple H, Jeff Hardy y Batista. Por supuesto, su reinado de terror llegaría a su fin al año siguiente, ya que tras años de ser uno de los mejores luchadores del mundo, Triple H por fin pudo llamarse a sí mismo la crema innata en 2009. Y lo logró no solo encabezando WrestleMania 25 con Randy Orton, sino también venciéndolo ahí para retener su título de WWE. Y aun cuando no estaba enfrentando a The Viper, The Game tuvo un periodo destacado, ya que junto a Shawn Michaels ayudó a llevar las carreras de Cody Rhodes y Ted DiBiase Jr. al siguiente nivel durante su rivalidad con ellos. Al llegar 2010, sin embargo, el tiempo de Triple H como competidor activo a tiempo completo empezaba a agotarse. Y al notar esto, John Cena aprovechó la oportunidad para volver al frente, ya que a lo largo de ese año calendario, demostró una vez más por qué era el jugador franquicia. Sí, después de un par de años algo eclipsado por Orton y The Game, Big Match John regresó con fuerza dedicando gran parte del año a impulsar al grupo de Nexus. Y aunque el grupo no duró a largo plazo, no fue por falta de esfuerzo de parte del campeón, ya que tuvo múltiples enfrentamientos en pay-per-view contra la facción ruda en ese entonces, todo mientras seguía siendo el mayor atractivo de la industria. Dicho esto, no se puede ignorar que al llegar 2011, muchos fanáticos empezaban a cansarse de la era de Cena y en cambio buscaban algo nuevo y fresco. Así que fue muy oportuno que en el verano de ese año surgiera una nueva superestrella en ascenso, y no era otro que CM Punk. Y una vez que pronunció su ya icónica promo de Pipe Bomb, no había esperanza de que nadie pudiera eclipsarlo. No,
ni siquiera una historia como The Summer of Punk, que eventualmente fue mal manejada, pudo matar el impulso de la voz de los sin voz, ya que se convirtió en el hombre que trajo de vuelta a muchos fanáticos que llevaban una década alejados. Y al llegar 2012, continuó con ese impulso, ya que en medio de un reinado de 434 días como campeón mundial, simplemente no había quien lo detuviera. Ya fuera John Cena, Ryback o Chris Jericho, todos cayeron ante el campeón, quien se convirtió en el favorito indiscutido del público. Eso fue hasta 2013, claro está, porque si bien Punk se había convertido en una superestrella en los años anteriores, este fue el periodo en el que Daniel Bryan ascendió al nivel de divinidad en la mente de muchos fanáticos. Sí, nunca antes había existido un movimiento de fanáticos tan agresivo para ver a una sola persona llegar al evento principal. Y con el público apoyando tanto al American Dragon por sus incomparables habilidades en el ring, del tipo que no se veían desde los días de Bret Hart, significaba que, tras años de ser considerado el secreto mejor guardado de la lucha libre, Bryan se convirtió en el estelarista que siempre estaba destinado a ser. Y aunque WWE se resistió durante mucho tiempo, al llegar WrestleMania 30 de enero de 2014, se vieron obligados a ceder y permitir que el oriundo de Aberdeen ganara el gran premio al vencer a Triple H, Randy Orton y Batista en una misma noche. Así es, lo que comenzó en 2013 alcanzó su clímax en 2014, y a pesar de pasar gran parte del año lesionado, Daniel Bryan fue claramente la estrella del año por lo que logró en sus primeros meses. Al llegar 2015, sin embargo, las cosas cambiaron. Con el American Dragon obligado a retirarse temporalmente, significó que el hombre que de muchas maneras había ocupado su lugar en Ring of Honor se convertiría en el nuevo MVP de WWE, Seth Rollins. Y sí, se podría argumentar en favor de cualquiera de los tres miembros de The Shield aquí, ya que, en muchos sentidos, los años a mediados de la década de 2010 estuvieron definidos por su ascenso meteórico. Y es difícil negar el mérito de Dean Ambrose o Roman Reigns. Pero a nuestro juicio, lo que inclinó la balanza a favor de Rollins fue que este fue el año en que se convirtió en campeón de WWE al canjear su contrato de Money in the Bank en WrestleMania 31. Y como si eso no fuera suficiente, desde allí pasó la mayor parte del año en la cima de la montaña, por encima de grandes nombres del roster como John Cena, Randy Orton y Brock Lesnar. Sin embargo, en el invierno de ese mismo año, The Architect sufrió una lesión y se vio obligado a vacar el título que tanto valoraba. Por suerte, al comenzar 2016, un hombre que durante muchos años había sido su equivalente tanto en TNA como en New Japan Pro Wrestling, dio el salto a WWE. Ese hombre era AJ Styles. Por supuesto, en ese momento, incluso siendo 2 veces campeón mundial de IWGP, 3 veces campeón mundial de NWA y 2 veces campeón mundial de TNA. La mayoría asumía que The Phenomenal One quedaría relegado al plano medio bajo la mirada de Vince McMahon, debido a su estatura relativamente baja. Y eso hace que sea aún más impresionante que, al llegar el verano, ya fuera coronado como campeón de WWE después de que el jefe quedara tan impresionado con sus habilidades en el ring que se dio cuenta de que no tenía otra opción. Sí, como una especie de reencarnación de Shawn Michaels, AJ demostró que pertenecía a la élite de WWE en tiempo récord. Dicho esto, por destacada que haya sido su actuación en 2016 y pese a la serie de clásicos que tuvo contra John Cena, siempre iba a ser un puente hacia el hombre que la empresa ya había escogido como su próxima cara. Roman Reigns. ¿Fue 2017 el año en que alcanzó todo su potencial? No del todo. Y sí, aunque muchos fanáticos no lo apoyaron al principio, lo que generó una gran reacción negativa, era innegable para quienes podían ver más allá del odio que Reigns era un intérprete increíblemente talentoso. De hecho, incluso cuando lo abucheaban en cada arena, seguía teniendo combates excelentes contra nombres como Samoa Joe, Braun Strowman y Brock Lesnar. Al llegar 2018, sin embargo,
el nivel de enojo dirigido hacia él en todo momento hizo que WWE redujera su empuje por un tiempo. Y en cambio regresaran al hombre que sabían que podía dar la cara cuando fuera necesario, a J. Styles. Y considerando lo buenos que fueron esos 12 meses para The Phenomenal One, no sorprende que se ganara el título de mejor luchador de la compañía. Y lo que hizo tan especial este año fue que, ya establecido como una figura del evento principal y tras 2 reinados mundiales, se sintió lo suficientemente cómodo como para volver a sus raíces formando The Club junto a Luke Gallows y Carl Anderson. Así que, con ellos a su lado, Styles se dedicó a elevar la cartelera media cuando ganó el título de Estados Unidos y lo defendió exitosamente contra Ricochet, Cedric Alexander y Humberto Carrillo. Dicho esto, por bueno que fuera, no sería el hombre que dominaría la conversación en 2019. No, ese año no fue dominado por un hombre en absoluto, sino que, por primera vez, una mujer se convirtió en la MVP de la empresa cuando Becky Lynch ascendió hasta la cima. Y claro, todo pudo haber comenzado en la segunda mitad de 2018. Pero no fue sino hasta el año siguiente cuando su ascenso meteórico se consolidó por completo al convertirse en parte del primer evento estelar femenino de WrestleMania. Allí venció tanto a Ronda Rousey como a Charlotte Flair para convertirse en la campeona femenina indiscutida. Después de eso, Becky tuvo una racha de ensueño, conservando el título femenino de Raw durante el resto del año y hasta bien entrado el siguiente. Y al comenzar una nueva década, el año 2020 vio a Roman Reigns convertirse por completo en el líder que debía ser, tras convertirse en rudo y transformarse en el Tribal Chief. Líder de The Bloodline y el mandamás absoluto de la lucha libre. Sí, a pesar de que los shows se realizaban sin público en vivo, Reigns logró sobresalir. De hecho, se podría argumentar que el hecho de no tener público lo ayudó a llevar su personaje al siguiente nivel, ya que le permitió explorar momentos de actuación más silenciosos. Como en su combate contra Jey Uso en Hell in a Cell. De no haber podido hacer eso, y si sus emociones sutiles hubiesen sido ahogadas por el ruido del público, tal vez no habría logrado conectar como lo hizo. Así que en ese sentido, logró hacer que el encierro jugara a su favor como pocos otros lo lograron. Y al llegar 2021, Roman continuó fortaleciéndose. Con los fanáticos regresando a las arenas, The Head of the Table se convirtió en lo que WWE siempre esperó, una estrella generacional lo suficientemente grande como para tomar el manto que dejó John Cena. De hecho, no solo era el mejor personaje de la empresa, también había evolucionado hasta convertirse en uno de sus mejores luchadores. Esto se evidenciaba en sus combates contra Edge, Daniel Bryan, Kevin Owens y Brock Lesnar. Y las cosas no se detuvieron el año siguiente, ya que en 2022, Reigns solidificó aún más su puesto como el mejor luchador de la empresa cuando venció a Brock Lesnar en WrestleMania 38 y se convirtió en campeón universal indiscutido. Claro que, para entonces, no se trataba solo de los títulos que poseía. Con la expansión de The Bloodline para incluir a Lana Ererius y Sami Zayn, se consolidó como la mejor historia que la empresa había hecho a propósito desde The Summer of Punk, más de una década antes. Y al llegar 2023 con esta historia en su punto más alto, no queda otra opción para MVP del año más que volver a elegir a Roman Reigns. ¿Alguien más dará un paso al frente para adueñarse del resto de 2023? Habrá que esperar y ver. ¿Tal vez Sami Zayn o Cody Rhodes? ¿O será alguien nuevo como Bron Breakker? Eso está por verse, pero lo que sí es seguro es que, si alguien quiere usurpar al campeón y unirse a las filas de todos los que mencionamos hoy, va a tener que ganárselo, porque no es una posición que se obtenga fácilmente. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y compartirlo con otros fans del wrestling. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Estamos muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores, y con tu ayuda podemos lograrlo. Únete a esta comunidad luchadora. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo combate.